Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Rostros del Rescate. Felices y contentos de estar nuevamente con ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal y dejar también cada uno de los comentarios que nos dejan. Por ser hoy el 20 de agosto, Día Nacional del Bombero en nuestro país, queremos felicitar a todos nuestros compañeros y amigos bomberos a nivel nacional. Le damos paso inmediatamente a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de un venezolano, nacido en Valera, Estado Trujillo, hoy en día con 83 años. Médico pediatra, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Tuvo la oportunidad también de estudiar para ser alergiólogo. Estudió también química industrial, técnico radiólogo. Es el mayor de 4 hermanos. Tiene 3 hijos y 2 nietos. Empezó en la Brigada Juvenil de Caracas cuando tan solo tenía 8 años, recién llegado a la ciudad capital con toda su familia. Esto lo llevó a ser el segundo comandante de este importante cuerpo de bomberos, al igual que primer comandante. Y se convirtió en el primer general de bomberos de nuestro país. Ha sido docente universitario y tiene incontables reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando del general Rodolfo Briceño, quien comparte con nosotros parte de la historia de su vida. Así que están cordialmente invitados a disfrutar de esta rica conversación. Y ya estamos acá con mi general Rodolfo Briceño. De verdad que, mi general, muchísimas gracias por aceptar, 1, estar con nosotros en Rostro del Rescate, y 2, recibirnos en su hogar. Oye, gracias. No, gracias a ustedes por venir, tomarse la molestia de venir para acá. No, gracias. Es que definitivamente cómo hacemos Rostro del Rescate y no tenerlo usted que bueno, definitivamente es una referencia, o sigue siendo una referencia para algunos que hemos pasado por las brigadas juveniles. Y por eso empezamos con estas preguntas que nosotros nos gusta hacer. Para usted, ¿quién ha sido Rodolfo Briceño? Wow, esta pregunta siempre es complicada, ¿no? Pero bueno, yo pienso que tuve una buena formación en mi hogar y esto me permitió pues sentir muchos valores, ¿no?, en las cosas. Era una época muy tranquila, no había tantos problemas como hoy en día. Sin embargo, fíjate que yo me forjé con muchas inquietudes. La primera gran inquietud fue que siendo muy pequeño prácticamente decidí ser médico, porque mi padre era médico, era trujillano, y entonces vivíamos en Valera, y en la casa donde vivíamos, él en la parte de adelante tenía el consultorio. Y por supuesto, cuando no tenía pacientes, yo me metía en el consultorio a agarrar las medicinas, a tocarlas, a verlas, y me fui formando en ese ámbito de médico que definitivamente fue mi primer impacto. Claro, fue lo que empezó a ver desde niño. Claro, y eso por supuesto al final marcó mi destino, ¿no? Porque yo al final decidí ser médico, y cuando llegué a Caracas y después que me gradué, por cierto, me gradué de bachiller en el Liceo Andrés Bello, que era muy buen liceo, ¿no? Aquí en Caracas. En la Avenida Universidad. En Parque Carabobo, por ahí. Parque Carabobo. Sí. Tú sabes que el Liceo Andrés Bello tiene fama de muy bueno. Ya habíamos venido a Caracas. Y decidí eso. Nosotros vivimos en Valera hasta que yo tuve 10 años. ¿Y su núcleo familiar? Ahí su mamá, sí, mi mamá estaba aquí en Caracas, y mi padre también. Pero también mi padre es trujillano, ¿no? Pero cuando tú dices cuando vinimos, ella vino para acá también. Okay. Vinimos todos. Claro. O sea, fue una mudanza completa. Fue una mudanza completa porque él decidió venir a trabajar a Caracas. Okay. Y entonces, pero hay una cosa interesante. Fíjate que yo viviendo en Valera, yo en esa edad, hasta los 10 años estuvimos allá, yo tenía 10 años.
yo jamás pensé en los bomberos porque no conocí los bomberos. En Valera no había bomberos. Y yo jamás tuve un carrito de bomberos, entonces yo no sabía qué era eso. Sin embargo, cuando llegamos a Caracas, ya tenía 10 años, llegamos a una casa que estaba a 2 cuadras del cuartel de bomberos, el primer cuartel de bomberos que fundaron, que quedaba en la avenida Urdaneta, ¿no? Ajá. Ahí quedaba el edificio. Y veía pasar los camiones de bomberos, y entonces, por supuesto, me impresionó tanto que yo creo que eso me hizo flash, y fue mi segunda decisión, ser bombero también, ¿no? O sea que ya a esa edad usted estaba Ya, pensando. sí, yo estaba sabía. pensando en cosas que iba a hacer. O sea, hablamos que como niños siempre tenemos sueños, ¿no? Por supuesto. Usted ya tenía sueños, quería ser médico y quería ser bombero. Sí, yo creo que los niños desde muy pequeñitos, chicos, tienen, a veces, a uno no lo cree, pero es así. Mi nieto está aquí en Caracas y yo conseguí que un bombero fuera al colegio. Ajá. Y él tiene apenas 4 años. Y los niñitos que están allí tienen 7, 8, 10 años. Y él fue el bombero y le hizo una demostración y estuvo con ellos. Y al final todos dijeron que todos querían ser bomberos. Bueno, que definitivamente esa es parte de esa, que hace muchísimo tiempo, todavía se sigue viendo, pero de esa cultura de llevar a los niños, Sí. que sepan qué es los bomberos, y muchos niños sueñan Sí, con ser con bomberos. ser bomberos. Bueno, vemos algunos que hemos soñado eso y afortunadamente lo hemos podido cumplir y estamos trabajando para Sí. hacer de que esas generaciones, poder tener más generación de relevo, ¿no? Sí, Como sí. dice. Pero una cosa bien importante, porque definitivamente, bueno, llega a Caracas y usted quiere ser bombero. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con el padre, con papá y con mamá? ¿Querían que fuese bombero? No, fíjate, bueno, claro, estábamos hablando de que tenía 10 años. Fui creciendo y empecé a estudiar bachillerato. Como te dije, me gradué en el Liceo Andrés Bello. Y ya cuando estoy en el Andrés Bello ya tenía que empezar a estudiar medicina, ¿no? Que es lo que me tocaba. Por supuesto, ya tenía a esa edad, tenía yo, suponte, 18 años, calculo. Le dije a mi madre, a mi mamá, que yo quería ser bombero y que me iba a inscribir en los bomberos. Por supuesto que eso fue una tragedia para ella, ¿no? Ella no imaginaba que yo le iba a decir eso y eso fue terrible. Sin embargo, una decisión siempre los padres como que dicen. sí, porque ella tenía Claro, miedo y empezó a decirme riesgos. que era peligroso esto y lo otro. Sin embargo, con el tiempo ella se fue acostumbrando a verme y definitivamente entré a los bomberos como bombero voluntario, ¿sabes? Porque en ese momento no cobraba porque yo, para poder estudiar medicina, Ajá. tenía que tener todo el día libre, estudiar en la Universidad Central, 6 años, ¿no? Y entonces eso significaba que yo no podía trabajar, entonces estuve de voluntario. Entré en el año, cállate para atrás, ¿no? En el año 54 como bombero. Estuve, perdón, sí, en el 54. Estuve como bombero 53 años, hasta que me pasé a retiro. 53 años. 53 años de bombero, toda una vida, ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo a veces cuando me comparo con compañeros que se han graduado o que han salido, están en los bomberos, generalmente se jubilan a los 30 años. 30, 40 años, pero no. Y bueno, es que pasa como muy rápido, ¿no? Y Sí, son el tiempo pasa rápido, son exacto. tantas vivencias, tantas cosas, algunas dentro de esta, porque regularmente cuando nosotros hacemos una retrospectiva de la vida, de trabajar en esta emergencia, hay cosas buenas y hay cosas que regularmente lo marcan a uno Sí, sí. como profesional de esta área. Dentro de esta área aquí usted como en operaciones, porque usted duró mucho tiempo Sí, trabajando operaciones, sí. ¿qué lo marcó? ¿Qué le llamó la atención de estas cosas que impactan Yo lo que en los bomberos, ¿verdad? en los Sí. bomberos? Son vivencias diferentes, la parte médica, pero fíjate que los bomberos, yo desde un principio comprendí que el trabajo del bombero es un trabajo muy delicado, muy dedicado a la colectividad, a salvar vidas. Eso me llamó la atención
Y yo creo que ahí es la parte más importante, el aprecio que yo he tenido en la institución a los bomberos, porque pienso que cada uno de esos bomberos que han estado allí son unos héroes, ¿no? Porque cuando toda la gente sale corriendo porque hay un incendio, el bombero tiene que entrar al incendio a apagarlo. Y con esa reflexión que uno hace, ya por eso te marca de que definitivamente es una profesión muy abnegada. Porque fíjate que los médicos trabajamos también en los hospitales con pacientes graves y los vamos a atender y a tratar de salvarlos. Pero no corremos tanto riesgo como el riesgo que corre un bombero cuando se mete a salvar a alguien. Claro, es que hay cosas que tienen que ver, bueno, son situaciones muy delicadas las dos profesiones que usted escogió Sí. son delicadas. Pero usted en la vida de bombero ha tenido responsabilidades en toda esa línea, o sea, pues no solamente operaciones, y ha venido en cada una de las fases, desde voluntario, operaciones, ha ido subiendo, bueno, hoy en día es general del Cuerpo de Bomberos de Caracas. Bueno, fíjate que cuando, hay una anécdota, ¿no? Cuando yo entré, cuando yo estaba estudiando sexto año de medicina, entré a trabajar a los bomberos, pero trabajaba con un horario muy especial, porque imagínate que el cargo que me dieron era enfermero, y en la boleta que me daban ni siquiera decía enfermero, sino enfermera. y entonces me pagaban por ir a ayudar a los médicos en el servicio médico de los bomberos para examinar a los bomberos. Okay. Entonces cuando me gradué de médico, por supuesto de una vez me dieron yo soy pediatra y alergólogo. Okay. Una vez que me gradué, ya me dieron el cargo fijo y ya pasé a lo que se llama en los bomberos personal permanente, ¿no? Okay. Que ya cobra un sueldo y tiene la responsabilidad de ir con un horario especial. Por supuesto que depende hay dos tipos de horario, ¿no? Hay uno que es 8 horas y otro 24 por 48. Yo estaba 8 horas. Y eso me permitió, pues, seguir estudiando. Tengo una anécdota que también es importante en esa parte que uno hace. Yo pienso que yo inventaba mucho, ¿no? Yo, antes de graduarme, yo quería casarme, ¿no? Y entonces se me metió en la cabeza estudiar química industrial. Ajá. Me inscribí en la escuela de química industrial de Adolfo Loero Rojas, que era como un TSU, técnico superior universitario, ese cargo, que no se llamaba así en ese momento. Y me gradué de química industrial. Nunca ejercí eso, porque cuando ya lo iba a ejercer, ya estudiando sexto año de medicina, quinto año de medicina, me habían dado un cargo en la maternidad Santa Ana, aquí en San Bernardino, como técnico radiólogo. Claro. Y yo hice un curso de técnico radiólogo y entonces ya yo era técnico radiólogo. Para que tú veas otra faceta más de la cantidad de cosas que uno se mete. Claro. Yo pienso que eso es como una característica de alguna persona, de ser inquieto, ¿no? Sí. Yo pienso que yo fui como medio inquieto en las cosas que hice, pero gracias a Dios, las que hice, pues, me dieron un buen resultado, porque verdaderamente que tuve un gran reconocimiento de la gente y eso fue bueno. Ahora, en los bomberos que tú me preguntaste, yo ejercí muchísimos cargos. Yo pienso que en todos tuve la dicha de poder ayudar a salvar muchas vidas, muchísimo. Porque fíjate que yo fui jefe de medicina prehospitalaria. Fundé medicina prehospitalaria. De bomberos de Caracas, porque la medicina prehospitalaria nace en los años 70 en Estados Unidos. Y aquí para los 80, entonces empezamos ya con el gusanito de querer tener medicina prehospitalaria en los bomberos. Sí, medicina prehospitalaria es la parte de la atención de bomberos que trabaja en las ambulancias, claro, y que estabilizan un paciente y lo atienden antes de trasladarlo, para trasladarlo con vida al hospital. No meterlo en la camilla, claro, y trasladarlo. Hay que hacer un trabajo previo. Claro, un trabajo previo que se llama un soporte de vida, ¿no? Se llama soporte básico de vida o soporte avanzado. Y eso lo logramos. Y establecimos un servicio de medicina prehospitalaria buenísimo. Llegamos a tener aquí en San Bernardino, que estaba la estación de bomberos de medicina prehospitalaria, llegamos a tener 10 médicos trabajando
cada 8 días. Entonces teníamos dos médicos de guardia cada día, hablando con los paramédicos para decirle qué tratamiento le iban a poner a los pacientes. El medical control. Sí, eso, medicina prehospitalaria en todos los países hoy en día desarrollados, eso es una forma de trabajar con los pacientes. Y fíjate, por eso es que yo te digo que creo que con eso que hicimos, logramos salvar muchísimas vidas, porque verdaderamente una atención a tiempo en un accidente de tránsito, donde los bomberos tienen que rescatar a la persona que queda atrapada en el carro, pero que tenga personal paramédico que lo pueda atender y salvarlo, y por lo menos cohibir hemorragias o darle o posicionarlo en la cabeza para que respire, tantas cosas, ¿no? Y hoy en día hay tanta tecnología. Yo creo que los resultados al final fueron buenos. Y ha venido evolucionando, porque ahora uno como bombero también sufre y tiene problemas, porque te sientes agobiado por cuando uno ve heridos, muertos, eso es complicado. Yo tengo una vivencia de que siempre me recuerdo de eso porque me impactó muchísimo, hubo una tormenta aquí en Caracas que se llamó tormenta Brett. Esa tormenta Brett, que parecía la que iba a pasar en estos días, pero que no pasó nada. Esa tormenta Brett sí llegó a Caracas. Y estábamos en el cuartel de bomberos a las 5 de la mañana despiertos. Yo era segundo comandante. Y el comandante Fernández estaba conmigo, estábamos todos ahí, oyendo las transmisiones y hablando, viendo lo que estaba pasando. Y a las 5 de la mañana nos fuimos para el cuartel de bomberos del Valle, porque había un cerro, se derrumbó completamente, se quedaron tapiadas y hubo 100 muertos allí, imagínate tú. Y cuando yo llegué, como a la media hora, un señor me trae un bebé en los brazos, corriendo y llorando, y me entrega el bebé, ¿no? Y yo lo agarro y lo pongo en la camilla, pero cuando lo veo ya estaba muerto. Entonces eso, por supuesto, lo impacta a uno por lo que significa el tener que decirle al padre, mire, su niño está muerto y no puede hacer nada. Entonces, esas son cosas que te dejan marcado para toda la vida, ¿no? Sí, son emociones. No, por supuesto. No, que uno, la misma dinámica, misma dinámica que lo va llevando a uno en esto. Pero algo bien importante, sí se casó. Ah, sí, claro. Porque yo quería casarme. No, me casé antes de graduarme. Claro. ¿Tiene 3 hijos? 3 hijos. Ajá. ¿Y los nietos? 2 nietos. Una nieta que es norteamericana, porque mi hija mayor se fue a vivir a Estados Unidos hace 20 años. Y María Alejandra ya tiene 20 años, imagínate, está estudiando en la universidad actualmente. Ajá. Y tiene 20 años, muy linda, y fui muchísimas veces a visitarla, cuando podíamos, ¿no? Definitivamente. Y en Caracas tengo un bebé, el de Pebles, decimos Pebles, Ixia se llama, tiene 4 añitos. Ella lo trae mucho para acá y verdaderamente que lo disfruto. Tengo 2 nietos nada más. Y cuidado con la vitrina no vayas a creer que él se mete ahí a jugar. Sí, pero fíjense, algo bien importante. Primer general de bomberos en Venezuela. Sí. De verdad que eso, bueno, nos llena mucho de orgullo poder estar con usted aquí, por eso vamos a ver en este momento lo que es Memorias e Imágenes de General Rodolfo Briceño.
Sí, ya estamos de regreso. Mi general, bueno, quedamos hablando, mencionamos que el primer general de bomberos, pero vamos a regresar otra vez al tema médico, porque tenemos a alguien que sigue este trabajo, Ah, sí, Rodolfo, mi hijo, pues ellos son tres, ¿no? Ajá. Alexandra, Ixier y Rodolfo. Y Rodolfo está trabajando en una óptica, sí, tiene una óptica y sí, hay una similitud, ¿no? Porque la parte médica va por ahí. Qué bueno, bueno, es que definitivamente. Ah, hay unas fechas muy, muy importantes en todo esto. 1967, terremoto de Caracas. Terremoto de Caracas. Ya usted era bombero, sí, definitivamente. Yo era bombero y sabes que hay algo interesante. Nosotros nos mudamos de la estación de bomberos que quedaba en San Martín, que era muy incómoda. Esa nos habían mandado para allá cuando construyeron la avenida Urdaneta. Y entonces nos habíamos mudado para el cuartel nuevo que queda en la avenida Lecuna. ¿Sabes ese edificio grandísimo que está allá? Tú lo conoces. Bueno, pues fíjate que nos mudamos en el 67 para allí, para ese cuartel. Y justamente ese año fue el terremoto, fue el terremoto de Caracas. Ese terremoto julio fue en julio, sí. Y creo que era aniversario de Caracas casi. Sí. Y resulta que ese terremoto fue verdaderamente fuerte, un terremoto de escala 6.5, pero fíjate que a pesar de que la escala no era muy alta, duró un minuto, duró 60 segundos, y uno de los factores que hace que un terremoto sea fuerte es el tiempo. Entonces, y bueno, y que nos ha dado a nosotros mucho para estudio, porque después tuvimos eventos como Tacoa. Sí, Tacoa también fue importante para nosotros. ¿Te digo algo de Tacoa? ¿Sí? Ah, claro. Tacoa, verdad que ya yo estaba como bombero juvenil. Ya estaba como bombero juvenil. Sí. Sí, Tacoa fue también algo bien trágico para los bomberos. Yo pienso que nos pegó muchísimo a todos, ¿no? Desde el comandante que estaba en esa época hasta todos los bomberos sufrimos lo que ocurrió en Tacoa. Y eso fue en diciembre del 82. Fue un 19 de diciembre. Tacoa donde se produce el incendio, es la planta eléctrica que surte la energía para Caracas, ¿no? Y ahí esos transformadores gigantescos trabajan con un producto llamado fuel oil, es un hidrocarburo. Y ocurrió, para hacértelo como muy cortico, que en la madrugada estaban dos obreros llenando de fuel oil uno de los tanques gigantescos, ¿no? Para productos de hidrocarburos, petróleo. Bueno, estaban llenándolo y el obrero que estaba encaramado en el tanque notó que estaba caliente, pero cometió un error. Eso lo dijo el amigo que iba a abrir la escotilla y la abrió. Y en lo que la abrió, el tanque entró en combustión, se produjo una gran explosión, él murió y el otro pudo salir corriendo. Ese incendio quedó allí, latente en ese momento, un incendio de gran magnitud en ese tanque, y eso motivó que minutos después empezaran a llegar bomberos de La Guaira, marinos, aeronáuticos, los bomberos de Caracas, los bomberos del este, que en ese momento eran separados, fueron bomberos hasta del interior de Venezuela. Y ese incendio pues duró toda la noche, y al día siguiente, cuando ya pensaban que se había apagado el incendio, a las 12 del día, el tanque número 9 que estaba al lado estalló, y al estallar produjo una gran bola de fuego y de hidrocarburos hirviendo, que arrasó prácticamente todo lo que había ahí. Todos los carros de bomberos se quemaron. Se murieron 45 bomberos, imagínate tú. Y hubo 300 muertos. Sí, más de 100 o 200 heridos. Eso fue terrible porque para los bomberos del mundo, ¿no? Una explosión donde mueren 45 bomberos
es mucho, eso fue noticia mundial. Claro, sí, todavía se ven otros eventos también. No, imagínate tú, impacta eso muchísimo. fue terrible, impactó muchísimo. Para ese momento en Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica no había habido un accidente tan grave para los bomberos como ese, ¿no? Sí. Sin embargo, acuérdate que cuando se producen las Torres Gemelas de Nueva York, mueren 243 bomberos. Así es. Entonces ya solamente quedó Latinoamérica con esa estadística tan mala de los bomberos muertos y que verdaderamente todavía se celebra una misa, se hace una misa Claro. para todos los años, en diciembre. Y es como un rito que ya se hace de que es obligatorio que todo el mundo homenaje. Pero eso significa que eso nos ha ayudado mucho a lo que es la preparación también, porque hemos mejorado muchísimo y ahí hay un evento bien importante cuando vino por primera vez su santidad Juan Pablo II. Ah, sí. Y usted estaba... Sí, eso fue interesante para nosotros y a mí verá que me agradó muchísimo el trabajo que hicimos. Eso fue... Febrero del 96. En febrero del 96. Del ¿no? 96. Ajá. Fue la segunda vez que él venía. Ah, es la segunda. Sí. Okay. Y fue interesante porque fíjate, cuando estaban en los preparativos, la gente que estaba encargada del protocolo nos llamó a los bomberos, me llamaron, yo era jefe de medicina prehospitalaria, no era comandante todavía. Y me llamaron para informarme que quería que participaran los bomberos en reuniones para coordinar una misa gigantesca que se iba a hacer en el aeropuerto de La Carlota. Esa misa se llevó a efecto y nosotros logramos armar un hospital de campaña ahí en el aeropuerto. Imagínate tú, qué bueno. Sí. Ya yo tenía preparados los materiales, tenía hasta un camión listo, Claro. sin saber que el Papa venía. Pero lo teníamos para casos de emergencia, ¿no? Claro. Y entonces, en las reuniones que tuvimos con los generales y todo el mundo, pues decidieron que se iban a armar 7 hospitales de campaña y uno era el de los bomberos. Fue muy bueno porque tuvimos allí 10 médicos de guardia, 50 paramédicos, 10 ambulancias, atendimos 300 personas y solo uno se trasladó que tenía un infarto. Pero fue muy agradable para nosotros poder ayudar a tanta gente y no solo eso, sino que demostramos la capacidad que teníamos los bomberos en ese momento de poder armar un hospital de campaña para atender múltiples víctimas a la hora de un desastre. Claro, y eso, y algo bien importante es que usted ha estado, bueno, en estos 50 años de bombero, visto de todo, porque también venimos del episodio que siempre se recuerda como fue el desastre de Vargas del 99. Desastre de Vargas, sí. O sea, porque eso nos llevó inclusive a trabajar todos, o sea, y no había distinción de uniformes, sino a ayudar a la población, pero Bomberos de Caracas tuvo una... El desastre de Vargas fue también terrible, ¿no? Esa palabra desastre es la que hay que utilizar en Vargas, ¿no? Porque el desastre es cuando se pierde la capacidad de respuesta del país o en este caso de un estado. Y en Vargas ocurrió eso. Los 450.000 habitantes del estado Vargas quedaron prácticamente damnificados con el desastre. Y aislados allí. Y sí, aislados. Yo recuerdo que previo al desastre, para ser muy corto, tuvimos aquí en Caracas, en el Parque Anauco, ya habían torrenteras de agua. Y establecimos un puesto de comando ahí con el gobernador de Caracas y todos, y atendimos casi... habían 100 muertos hubo aquí en Caracas. Claro. Esa es una quebrada, pero cuando traía agua, bueno, eso inundó toda esta zona. Ya había un proyecto en que se había desarrollado, que lo hablábamos, que era el proyecto de España, se había formulado fuerzas de tarea, sí. Ya se estaba trabajando de hacer operaciones en conjunta, se pudo hacer despliegue y sin embargo todavía también, sí. Como dice usted, las capacidades de eso. Pero usted no solamente coordinó este tipo de cosas, porque también actividades de recreación, de promoción, como fueron las Olimpiadas. Las Olimpiadas, sí, sí. Los Juegos Mundiales. Mundiales. Pero antes de eso, te quería aclararte algo. Adelante. Con la tragedia, con el desastre de Vargas,
Yo estuve 15 días allá en Vargas. No, me quedé allá, prácticamente dormía en el aeropuerto, que es donde estaba el puesto de comando. Claro. Y trabajamos muchísimo y eso fue increíble la cantidad de personas. Tú sabes que en el desastre de Vargas murieron de 20 a 25.000 personas, eso fue así. Y 10.000 personas lesionadas, deshidratadas y con una cantidad de síntomas. La cantidad de gente que se desaparecieron también. Quería aclarar para decirte eso porque verdaderamente el desastre de Vargas fue bien grave para Venezuela. Lo que me hablabas ahorita de las Olimpiadas. De las Olimpiadas de bomberos. Por cierto que eso fue bien interesante también y lo disfruté mucho, ¿sabes? Porque pusimos en órbita a los bomberos de Venezuela al enterarnos de que iba a haber unas Olimpiadas en París. Ya habían habido Olimpiadas desde hace 10 años, imagínate, pero nosotros no lo sabíamos, o no había habido interés. Cuando yo me enteré, hice los contactos adecuados, conseguimos todos los datos y le hice una comunicación y hablé con el gobernador y le pedí los recursos económicos para el viaje de 40 bomberos. Claro. Yo fui con ellos. 40 bomberos nos dieron el pasaje y nos dieron viáticos para la alimentación. Y allá en París, los bomberos nos acomodaron unas carpas para no tener que pagar hotel. Ajá. Y entonces los bomberos durmieron en carpas. Fue buenísimo. Usted. Y sabes una cosa, que los bomberos hicieron un muy buen trabajo allí. Yo me vine muy contento y eso ha sido, posteriormente han seguido yendo. Los bomberos trajeron muchas medallas de oro, de plata y de bronce. Y me llamó muchísimo la atención que hubo un evento, un ejercicio, que era subir con botas, chaquetón, casco y todos los equipos, la Torre Eiffel. Imagínese. Y el segundo bombero que llegó era venezolano, los bomberos de Caracas. Entonces quiere decir eso, pues que los bomberos nuestros tienen buen entrenamiento. Yo comparé eso con la subida de cerro que tienen los bomberos aquí cada rato y que tienen un buen entrenamiento. Pero fue muy bueno porque hicieron un buen papel. Y todavía se siguen llevando esas competencias. Sí, todavía. Aquí en todavía Latinoamérica se han desarrollado algunas otras, pero me gustaría ir ahora a la parte de médico, porque usted ha tenido dos grandes mentores. Ajá. Su papá. Sí, mi papá. Y su tío. Y mi tío. Tengo un primo de papá. ¿También? Un primo de papá que era médico, que era médico, él murió en estos días, lamentablemente. Era lo Gorri, era cirujano pediatra. Ah, okay. Sí, trabajaba aquí en Caracas. Bueno, para mí fueron ellos un ejemplo y por eso parte de esa dedicación que he tenido a la medicina, ¿no? Escogí dos especialidades, ¿no? Pediatría y alergia, y de todas maneras, en eso pues he tenido, gracias a Dios, una muy buena actividad. Pero usted también estudió química. Sí, yo estudié química, pero sabes que no la ejercí, ¿no? Ajá. Porque lo que te contaba, cuando me gradué de químico, ya yo tenía un cargo de técnico radiólogo, porque resulta que también fui técnico radiólogo. En la clínica del Seguro Social, en la Santa Ana, había un cargo ahí que me ofreció un amigo de papá, de técnico radiólogo. Ya yo había hecho un curso de eso y entonces me dieron un cargo que con eso pude casarme porque me pagaban en esa época 800 bolívares. Imagínate tú que era buenísimo porque yo pagaba 300 de alquiler. O sea, pues, fue muy bueno, no hubo problema y gracias a Dios pude solventar eso. Por cierto, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero si te queda tiempo te digo una anécdota que tiene que ver con el terremoto. Cuando la noche del terremoto fue a las 8 de la noche, aquí en Caracas. Cierto. Yo estaba de guardia en la maternidad. Estaba de radiólogo, ¿no? Ah, okay. Yo llegaba a las 7 de la noche y el terremoto fue a las 8. A las 8 de la noche. Entonces, yo estaba bañándome, imagínate tú, cuando el terremoto. Yo sentí las baldosas del baño caerse, y terrible, ¿no? El ruido, se fue la luz en San Bernardino. Rápidamente salí
y me fui con todo el personal a sacar sacamos a todas las parturientas del hospital y las llevamos al jardín. Y allí en el jardín parieron cerca de 10 o 12. Imagínense. Por los nervios y por todas Claro, las cosas claro. se le aceleró el parto Sí. a la mayoría. Cosa que siempre pasa, ¿no? 4 o 5 horas después hablé con los médicos que estaban allí, como no había luz y no podían subir a la gente, hablé con ellos y me vine para el cuartel de bomberos Ok. a trabajar ya en el terremoto, pero como bombero. La cantidad de reconocimientos que ha tenido usted, porque definitivamente en estos 50 años de bombero ha sido una lista bien muy larga. Estamos hablando que hay un reconocimiento en particular que nos llamó la atención, que son el reconocimiento a los héroes del silencio. Sí, esa es una orden que tú sabes que los héroes del silencio, esa orden se produce porque la gente se lo confunde y cree que se llama héroes del silencio porque los bomberos somos silenciosos, que no protestamos, no decimos nada, y estamos calladitos, ¿no? Pero en realidad el origen de la condecoración héroes del silencio nace de los primeros 3 bomberos que mueren en Caracas en un derrumbe de una casa en la urbanización, Silencio. el silencio. Ajá. Estaban construyendo el silencio, iban a construirlo y estaban tumbando las casas. Y entonces 3 bomberos entraron, varios bomberos entraron, pero 3 de ellos le cayó la plata banda y los mató. Esos fueron los primeros 3 bomberos que mueren en Venezuela, imagínate. Y por supuesto, posteriormente, la gobernación crea la condecoración Héroe del Silencio y yo la tengo en primero y en segunda clase. Esa condecoración para mí ha sido muy buena. Tengo muchísimas más Claro. y he perdido la cuenta. A veces cuando me piden mi currículum no las mando porque siento que la gente se va a fastidiar de estar normando Ver tantas cosas. tanta... Pero sabes que tengo una condecoración, una premio, una condecoración que me dieron en Miami y me llamó la atención esa, nunca la tuve en foto nada más y por supuesto físicamente. Fue las llaves de la ciudad de Miami, me lo entregó el alcalde de la ciudad de Miami y el jefe de los bomberos, porque yo fui de visita allá a conocer el cuerpo de bomberos, casualmente para ver la parte de medicina prehospitalaria y me dieron esa condecoración. Mi general, bueno, nosotros ya para concluir y ratifico el nombre del equipo y de todos los que hacemos Rostros del Rescate, queremos entregarle un pequeño detalle también que nosotros tenemos acá, que evidentemente lo que va a sumar, ¿no? Es el logotipo del programa. Ajá, buenísimo. Porque nosotros ahí con esta imagen, un diseño hecho por nuestro colaborador, en este caso Karina Iglesias, allá en Valencia, que hace bordados. Bueno, nos han puesto allí develando esas imágenes, esos rostros del rescate y definitivamente mostrando. Y bueno, a usted tiene aquí donde la vamos a poner ahora. Gracias. Definitivamente, de verdad que para nosotros es un honor y importante, mi general, para esas nuevas generaciones que se están formando, para esos muchachos que están en la brigada juvenil, que hay bastante en este momento. ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo le diría que nosotros nos debemos de ir preparando más y ir a profesiones que sean ayudadoras, que sean importantes. A veces se han ido de Venezuela muchos médicos y en este momento hacen falta, la mayoría de posgrados están vacíos y tantos estudiantes que están saliendo en este momento pudieran estudiar esos posgrados. De todas maneras, hay otra cosa muy importante que yo siempre hablo de los bomberos, porque me preocupa muchísimo que muchas personas tienen mucho desconocimiento de lo que significan los bomberos y no piensan que el bombero verdaderamente es un héroe que está a día salvando vidas y que está por ayudar a la población. Entonces también es una profesión que tiene que surgir. Ya hoy en día hay una universidad de bomberos, la UNES, ¿no? Y teníamos una el Cafetal, que era de los bomberos, esta pasó ahorita a la UNES. Y ahí se forjan bomberos con una gran calidad porque salen licenciados en Ciencias del Fuego o licenciados en Medicina Prehospitalaria. Por cierto que yo fui profesor ahí de ese instituto por lo menos 8 años
y le daba clases de medicina prehospitalaria. Hospitalaria. Sí. Invitarlos a que vayan a todos Sí, sí, los sí, muchachos que se están graduando que de bachiller, trabajen, que se preparan incorporen. para la Venezuela del futuro, porque verdaderamente este es un país muy bueno, con una cantidad de recursos, y que debemos toda la gente, y sobre todo decírselo a todos los muchachos y gente joven, que verdaderamente aprovechen de estudiar, de trabajar y de querer a Venezuela como debe ser, ¿no? Definitivamente. 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 Bueno, ese es el mensaje de Rodolfo Briceño, general de bomberos, médico, y definitivamente gracias por continuar con nosotros. Recuerden suscribirse y esperar un próximo episodio. Soy Julio César Ortiz y nos vemos en otra oportunidad.